Buenas, buenas. Vamos a ver un ejemplo de utilización de función si anidada con otra si. Este es un ejercicio del práctico 5, donde nos pedían que controlemos si los alumnos tenían sus 3 papeles y, de no ser así, mostremos un mensaje de legajo incompleto. Como son 3 preguntas, para los 3 papeles vamos a usar 3 funciones si. Empezamos. Si en el lugar del primer papel dice sí, entonces pregunto sobre el segundo papel. Entonces, para otra pregunta tengo que hacer otra función sí. Si el segundo papel dice sí, y de nuevo pregunto por el último. Entonces sí, psicofísico me dice que sí lo tiene. Fíjense, he preguntado si el primer papel está, entonces si el segundo papel está, entonces si el tercer papel está, pongamos un ok, ¿sí? Como para que veamos algo. Si no, podremos poner comilla, comilla, porque no había que hacer nada. En el caso que yo tengo que empezar a cerrar los paréntesis, empezar a completar las partes falsas, voy a tener mucho cuidado. Me voy a fijar por cada función que contenga los 3 parámetros. En el primer caso, vamos a empezar por la última que hicimos. Esta función tiene un parámetro, tiene 2, y el tercero sería cuando la persona no tenga el psicofísico. Cuando no tenga el psicofísico, vamos a decirle legajo incompleto. ¿Sí? Ahí ya tenemos el primero, el segundo y el tercer parámetro de esa función sí. Entonces recién puedo cerrar el paréntesis. ¿Sí? Ven que tiene el mismo color de paréntesis, tanto de apertura como de cierre. Vamos a analizar la otra función que está anterior a esa. Observemos. Este es el primer parámetro. Todo esto es el segundo parámetro. Entonces, aquí tendría que ir el punto y coma para el tercer parámetro. ¿Cuál sería? Legajo incompleto. Fíjense que ya tenemos primer parámetro, segundo parámetro y tercer parámetro. Entonces, acá vamos a cerrar el tercer parámetro de la función segunda. ¿Sí? Hacemos el mismo análisis para la primera función. Este es el primer parámetro. Todo esto es el segundo parámetro. Por lo tanto, acá vamos a hacer el tercer parámetro que decía legajo incompleto. ¿Sí? Recién ahí, después del tercer parámetro de la función sí, cerramos el paréntesis. ¿Sí? Y entonces damos enter. ¿Sí? Hacemos clic, esperamos hasta que la flechita se ponga como una cruz negra fina y estiramos. Esto mismo lo podríamos hacer con función si e i. Veamos. En vez de hacer las 3 preguntas con los 3 sí, podemos usar un solo sí que tenga función i que incluya estas preguntas. Entonces, sí. Y ahí nomás abrimos la función i. Y empezamos a hacer las preguntas. Sí. Acá, en esta celda, dice sí, punto y coma. La otra pregunta. Sí. En la celda C2 dice sí, punto y coma. La tercera pregunta. Y en la del psicofísico dice sí.
Fíjense que ahí tengo 1, 2, 3 parámetros, pero todos son de la función y. Cuando ya no tengo más preguntas, cierro el paréntesis de la función y eso es todo el parámetro de la prueba lógica de la función sí. Entonces hago punto y coma y digo la respuesta para este caso. En este caso, si tengo el primer papel y tengo el segundo papel y tengo el tercer papel, pondré OK. Si no, diré legajo incompleto. Fíjense, tenemos un parámetro, dos parámetros, tres parámetros. Entonces ahí cerramos el parámetro de la función sí. A esto lo probamos estirándolo para ver si coincide. Sí, hacen exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, en el caso de que yo haga tres preguntas sí, una a continuación de la otra, tengo un equivalente de usar una función sí con una función y. Eso es todo. Hasta luego.